Bien, continuamos con nuestro curso de cálculo integral. Del cálculo integral, el tema que nos ocupa es integración por partes. Bien, veamos cuál es la expresión que nos piden que integremos. Aquí la tenemos. La integral de x, seno cuadrado de x, diferencial de x. Sabemos de antemano que ese tipo de integrales no se pueden resolver con integración inmediata, con la aplicación directa de nuestras fórmulas. Este tipo de integrales debemos de usar alguna técnica o método de integración. Nosotros lo que hemos estado haciendo es utilizar el método de la integración por partes. Ese método nos indica que esta es la fórmula que tenemos que aplicar para la integración por partes. Veamos. Esta integral representa la integral que queremos resolver, es decir, esta integral para nuestros fines. Bien, nos dice la fórmula de la integración por partes que la solución de esta integral es igual al producto de dos factores menos la integral de v por el factor diferencial v. Esta segunda integral debe ser más simple que la integral original. Su grado de dificultad debe ser más simple para poder resolver la integral original. Si esta segunda integral no tiene un grado de simplificación más simple que la integral original, significa que hemos elegido mal nuestros factores u y diferencial v y en consecuencia debemos de intercambiarlos. O también significa que la técnica de integración por partes no es aplicable para esta integral. Veamos, entonces la aplicación de esta regla nos dice hay que dividir la integral que queremos resolver en dos factores. Uno que sea u, aquí lo tenemos, y otro que sea diferencial v, aquí lo tenemos. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos estos cuatro elementos, u, v, diferencial v, diferencial v. Veamos. ¿Cómo los vamos a obtener? Obtenerlos es de una manera simple. ¿Por qué? Porque el factor que se tomó como u se va a derivar. Aquí está. Tomamos como u a x. Y entonces decimos u es igual a x y lo derivamos. El factor que se toma como u se deriva. Y el factor que se toma como diferencial v tendrá que integrarse. De que tenemos la integral del diferencial v que es igual a la integral del seno cuadrado de x cuadrada. ¿Cómo integramos? Vamos a integrar aplicando las mismas reglas y criterios que siempre hemos aplicado en la integración. Observamos que aquí es seno cuadrado, la función trigonométrica al cuadrado, función seno. Sabemos que nuestras fórmulas no nos van a resolver esta integral de manera inmediata. ¿Qué tenemos que hacer? Uso de identidades trigonométricas. ¿Lo tenemos? La función seno cuadrado de un ángulo es igual a 1/2 menos 1/2 coseno de 2 veces el mismo ángulo. Haciendo uso de esta identidad trigonométrica, ya podemos resolver nuestra integral. Claro, ahora observamos que se va a multiplicar este factor por el diferencial x y este factor también por el diferencial x, lo que implica que van a aparecer dos integrales. Entonces, aquí diríamos, la suma de todas las pequeñas partes del diferencial v es igual pues, a v. Y aquí tenemos, vamos a multiplicar el primer factor 1/2 por el diferencial x, estableciéndonos la primera integral. Y luego menos el segundo factor por el diferencial x, estableciéndonos la segunda integral. Como observarán, esas integrales que acabamos de obtener, estas dos, ya se pueden integrar de manera inmediata con nuestras fórmulas que conocemos. Además sabemos que para poder integrar esta de manera inmediata hay que hacer un cambio de variable y que el cambio de variable nos va a implicar que vamos a agregarle 1/2 afuera de la integral. Vamos por partes. Aquí está. El 1/2 que ya teníamos y el 1/2 que hay que agregarle por el cambio de variable.
que se ejecuta. Eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Por eso no lo explicamos aquí. En resumidas cuentas, v nos va a quedar como la integral del diferencial x es igual a x por 1/2. Menos 1/4, la integral del coseno es seno del mismo ángulo. Ahí está. Ya tenemos nuestros cuatro factores. U, diferencial v, diferencial v. U, v, acá está v. Y diferencial u, diferencial u. Ya tenemos nuestros cuatro factores. Ya podemos proceder a aplicar la fórmula de la integración por partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra fórmula de la integración por partes y nuestra integral que queremos resolver. X seno cuadrado de x diferencial de x. Vamos a colocar cada uno de los elementos que conforman el método de la integración por partes para irlo poniendo de uno por uno. Fíjense bien. Vamos a ver. U, que vale x. Ahí está. V, que vale 1/2 de x menos 1/4 del seno de 2x. Menos la integral de v, entonces va a ser menos la integral de toda esta expresión, porque este es v, este es u. Ahí está. Por el diferencial u, que viene siendo diferencial x. Ya tenemos. Ahora lo que comentábamos desde un principio. Esta segunda integral debe ser más simple que la integral original. Es más extensa, pero es más simple porque no tiene la función seno cuadrado que aquí sí aparece. Aquí aparece la función seno cuadrado. Aquí no aparece ninguna función trigonométrica al cuadrado. Entonces sí cumple con nuestro requisito. Que claro, a la hora de integrar, pues nos va a quedar más integrales porque vamos a tener que multiplicar este elemento por el diferencial x, va a ser una integral. Y ese segundo elemento por el diferencial de x, va a ser las dos integrales, ambas afectadas por el signo menos. Veamos por partes. Vamos, paso a paso. Aquí lo tenemos. X por 1/2 de x, 1/2 de x cuadrada, más por menos es menos. X seno de 2x. Acuérdense que este es ángulo. Los ángulos no se multiplican. Entonces no podemos multiplicar esas 2x por esta x, no se pueden multiplicar. Por eso nos queda x seno de 2x. ¿Sí? Y luego dice menos este término por el diferencial. Nos da la primera integral. Menos 1/2 sacamos la constante de la integral de x diferencial de x. Luego menos por menos me va a dar más. 1/4 de la integral seno de 2x por el diferencial x. ¿De acuerdo? Bien. Veamos esta integral que nos está quedando, si la podemos resolver. La observamos y claro que la podemos resolver de manera inmediata, pero hay que hacer un cambio de variable porque el ángulo es 2x. Eso implica que afuera de la integral vamos a tener que agregarle 1/2. Ya sabemos por qué, con el cambio de variable. Veamos. Entonces este elemento nos queda igual, también este elemento. Aquí integramos. Vamos a colocarla primero la integral tal y como queda y ahora sí le agregamos el 1/2 afuera de la integral por el cambio de variable que hemos establecido. ¿Sí? Y nos va a quedar de la siguiente manera. 1/2 de x cuadrada menos 1/4 de x seno de 2x. Aquí está. Al integrar esta expresión nos queda x cuadrada sobre 2. Y aquí nos va a quedar 1/8, porque es 1/4 por 1/2. Y la integral de seno es menos coseno del mismo ángulo. ¿Sí? Bien. Veamos. Aquí tenemos que es 1/2 de x cuadrada. Esos dos elementos no cambian. Quedan exactamente iguales. Y aquí se multiplica. 2 por 2 es 1/4 de x cuadrada. Y más por menos es menos. 1/8 del coseno de 2x más c, más la constante de integración. Bien, veamos las operaciones. Hay una cosa que debemos de analizar aquí. Muy importante. Tenemos dos términos semejantes. Son x cuadrada y x cuadrada. Entonces hay que reducir esos términos semejantes.
Entonces, la integral, el resultado total de nuestra integral que queremos conocer es igual. Se reduce ese término con ese término y nos queda un cuarto de x cuadrada menos un cuarto de x seno de 2x menos un octavo coseno de 2x más la constante de integración. Espero les haya servido, jóvenes.